Muchos saludos y bienvenidos nuevamente a otra edición más de Yo Soy un Papi, el podcast, donde cada semana le estamos trayendo un tema de importancia para usted, padre y madre que nos escucha. Hoy tenemos un tema que es muy importante y que personalmente me preocupa porque veo, ¿verdad?, que hay una población alta de niños en sobrepeso, ¿verdad? Y muchas veces, pues, son descuidos, ¿verdad? En los hábitos alimentarios, otras veces pueden haber condiciones, pero para aclararnos, ¿verdad? Y hablarnos un poco sobre las implicaciones de la obesidad infantil, ¿verdad? Los efectos que puede tener a largo plazo y cómo podemos prevenirlo, tenemos con nosotros a la doctora Carmen Suárez, quien es pediatra, colaboradora nuestra, y es también la presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Le pregunto, a ver si tenemos estadísticas de qué población infantil en nuestro país está en sobrepeso. Ok, las últimas estadísticas que están publicadas son de hace varios años atrás, tal vez del 2015, más o Ujú. menos. Y ahí tristemente se determinó que tal vez un 30% de niños puertorriqueños estaban sobrepeso. Esto era en edad elemental, escuela elemental. Eso es un número altísimo. Eh, a nivel nacional, pues hay fácil un 18% de niños sobrepeso. Nosotros entendemos que en Puerto Rico los números pues, siguen siendo mayores. Y hemos tenido algunas circunstancias de país que yo creo que han contribuido horriblemente a este asunto. Después del huracán María, lo que se vio fue un aumento en el peso en los niños extraordinario. No comían adecuadamente, mucha comida enlatada tiene mucha sal, no estaban haciendo mucha actividad física. De nuevo estamos viendo lo mismo con COVID. Están en la casa, no están ejercitándose y están consumiendo comida todo el tiempo. Así que realmente los últimos 3 años en Puerto Rico, yo creo que esos números que teníamos antes tristemente pueden estar más altos. Doctora, le pregunto, ¿hay diferencia entre lo que es sobrepeso y lo que es obesidad? Sí, nosotros los pediatras tenemos unas curvas, ¿verdad? Determinamos el índice de masa corporal y eso se determina pues dividiendo el peso por la estatura, dividido otra vez por la estatura, multiplicándolo por 10,000 y ahí sacamos un numerito. Ese número lo llevamos a unas gráficas. Ahí vemos en qué percentila está el peso del paciente de acuerdo a la edad. Ujú. Si está más del 95% de la percentila, se considera que el paciente está obeso. Entre la 85 a la 94, pues el paciente está sobrepeso. Esa es la forma que lo terminamos. Vamos a hablar un poco sobre las implicaciones del sobrepeso, porque muchas veces, ¿verdad? Pensamos que, pues, los nenes crecen y después se estiran y se ponen, pero sin embargo hay niños que desde pequeños hasta la adultez se mantienen, ¿verdad?, con exceso de su peso. Antes de entrar en las implicaciones, ¿verdad?, en los efectos del sobrepeso, quisiera aclarar. ¿Existe predisposición genética a que el niño tenga sobrepeso o eso no necesariamente es así? Si sus padres tienden a hacer los dos, tener exceso de peso, ¿el niño puede ser así o eso no necesariamente tiene que ser de eso? Las estadísticas sí demuestran que niños que vienen en familias, sobre todo padres donde ambos Ujú. están sobrepeso, más del 80% de esos niños van a tener sobrepeso. Si un solo padre está sobrepeso, pues el por ciento baja, pero sigue siendo muchísimo más alto que en una población donde los padres tienen un peso adecuado. Así que sí se entiende, ¿verdad?, que hay un factor hereditario, aparte, pues, obviamente, de cómo se vive esa familia, cómo comen, cómo se ejercitan, etcétera. Sí. Claro. Ok, vamos ahora a hablar sobre los posibles efectos de un niño que tiene sobrepeso. ¿Cómo afecta el sobrepeso la calidad de vida de un niño, verdad? Y qué otras implicaciones puede tener en términos de salud. Ok, pues la Y, calidad de y- y- vida, y- y sé ajá, que la pregunta es amplia, pero quisiera ir,
¿verdad? Poco a poco para que los padres puedan entender la importancia de vigilar ese peso y mantener los niños, ¿verdad? En cómo deben estar. Pues mira, vamos a empezar hablando de las enfermedades asociadas al sobrepeso. Tristemente está determinado, la diabetes va a tener consecuencias en un paciente que desde pequeño tiene sobrepeso, tiene una muchísima mayor incidencia de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener problemas del colesterol y los lípidos altos que van a terminar siendo problemas cardiovasculares severos, ¿verdad? Arterias tapadas del corazón, etcétera. Tienen problemas para dormir, pueden tener apnea del sueño, eso también tiene implicaciones a largo plazo en el sistema pulmonar, el sistema cardiológico. Así que en esas partes la salud definitivamente va a estar afectada. El otro punto bien importante es la parte emocional del paciente pediátrico sobrepeso. Muchas veces estos nenes pues no se pueden ejercitar como los demás niños, no comparten las mismas actividades físicas porque no son tan hábiles tal vez pues por su sobrepeso, tienden a veces a deprimirse, a socialmente aislarse un poco más de sus compañeros y el efecto de sentirse de esa manera puede ser bastante detrimental para el progreso del niño en todos los aspectos de su personalidad y su Claro. bienestar emocional. Así que sí tiene implicaciones de enfermedades que todos conocemos, pero tiene implicaciones también a nivel emocional a largo plazo. Definitivamente, y aparte de eso, algunos de estos niños, desafortunadamente, también son bulliados, como decimos, son víctimas de bullying, que es algo, ¿verdad?, que nosotros como padres tenemos que cuidar que nuestros niños no hagan, porque tenemos que aceptar, ¿verdad?, y respaldar las personas como son. Todos los seres humanos somos diferentes, pero muchas veces estos niños se exponen, ¿verdad?, a que se burlen de ellos y como Sí. usted bien señala, ahí pues entonces entran otros problemas emocionales para el niño. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para nosotros vigilar, ¿verdad? El peso de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos prevenir que nuestros niños salgan del peso adecuado? Yo creo que la primera recomendación es que hay que ir al pediatra a las visitas de rutina. Ok. La experiencia mía como pediatra es que muchas veces los papás entienden que el peso está adecuado. Cuando uno pone a los pacientes, ¿verdad? A nuestros pacientes en las curvas de crecimiento, que yo estoy segura que todos ustedes deben haber visto a su pediatra poniendo por edad el peso, la estatura y después calculando el índice de masa corporal. Cuando nosotros hacemos esos ajustes y claro, vemos el físico del paciente, no todos los pacientes van a caer en la curva y uno no va a tener, ¿verdad?, que pensar, hay pacientes que son bien anchos, pues sus huesos pesan más, sus músculos pesan más y uno puede que tenga alguna variación en lo que está sobrepeso, obeso. Pero la realidad es que si no pesamos y ponemos al paciente en las curvas, no vamos a estar seguros que su peso es adecuado. Y eso se logra visitando al pediatra en las visitas regulares. Ese es el primer paso. Lo segundo, si queremos entrar en qué vamos a hacer, es ver lo que comen nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hablamos de comida, tenemos que hablar de calidad de la comida y de las porciones que ingieren, ¿verdad? Y de esa proporción de cuánto carbohidrato, cuánta proteína, cuánta grasa está en el plato de comida que nosotros le servimos a nuestros hijos. Yo creo que en Puerto Rico en particular hay un problema con el consumo de las bebidas azucaradas, los jugos. Consumimos demasiados jugos, se consume mucha refresco también y hay algunos pacientes que toman exceso de leche. Y si esa leche, ¿verdad? Dependiendo de la edad, no es la leche adecuada, o sea, no es baja en grasa y el volumen que consumen es muchísimo, van a estar sobrepeso y van a estar muy desnutridos porque no tienen la alimentación correcta. Esos Correcto. son Aparte, doctora, de que somos un país que les encanta el dulce, ¿sabe? el dulce Nos y el encanta el dulce. arroz y el arroz y la pasta, o sea, es mucho carbohidrato en las proporciones y realmente si uno coge un plato de comida y lo divide en cuatro partes, el carbohidrato, ¿verdad? Debe estar en uno de los cuadritos, en un cuarto del plato, no debe consumir la mitad del plato, que es como generalmente nosotros servimos la comida.
Eso es una cosa real. A veces tampoco comemos en familia. Cuando uno come en familia tiende a comer más lento porque estás conversando, te estás viendo a ver qué pasó durante el día. Muchos niños comen viendo televisión, comen a las millas, no están viendo las proporciones que están ingiriendo, su cerebro no está pendiente si ya estoy lleno, yo sigo comiendo, y todas esas cosas afectan en el sobrepeso. Actividad física. ¿Cuán importante es la actividad física y cuánta actividad física debe hacer un niño, ¿verdad? De acuerdo a su edad durante la semana. Demasiado importante es la actividad física. La realidad es que los nenes deben estar haciendo ejercicio moderado a severo, o sea, sudar y que el corazón lata rápido, o sea, que quiere decir que estamos haciendo un ejercicio bastante moderado, y lo deben hacer mínimo 1 hora al día, 5 días a la semana. Eso básicamente estaría bastante bien. Hay pacientes que no podemos pretender que estando bien sobrepeso y totalmente sedentarios, que los vayamos a llevar a una pista y lo hagamos correr 1 hora la primera semana que empezamos esto. O sea, tienen que desarrollar cierta resistencia al ejercicio, tenemos que ir paulatinamente, pero lo que queremos lograr es actividad física 5 o 6 días a la semana mínimo, por lo menos 1 hora de ejercicio moderado. Esas son las metas que nosotros debemos tener para estos nenes y para todos, aunque sean saludables y tengan buen peso. Tratamientos. ¿Hay algunos tratamientos para niños con sobrepeso? Porque quizás hay niños que, por ejemplo, llevar una dieta eh, se les hace más sencillo, pero hay otros niños que quizás, a lo mejor al ser más pequeños, se les hace muy complicado. ¿Cómo se trabaja o qué tipo de tratamientos hay para poder llevar un niño al peso adecuado? Ok, nosotros debemos tratar primero de cambiar los hábitos alimenticios de esa familia y de ese niño a largo plazo. Eh, si visitamos un nutricionista, muchos nutricionistas pues negocian con el paciente, pues a él, el paciente le gustan los dulces, pues mira, te voy a permitir comerte las galletitas X 3 veces en semana, pero entonces no te vas a poder comer esta otra parte, y negocian con ellos un menú que tanto el niño pueda aceptar y que a la vez estemos controlando las calorías. Debemos, como parte del tratamiento, aumentar la actividad física. Esas son tal vez las dos cosas más importantes, porque si uno logra hacer eso y que el niño esté consciente, a largo plazo va a cambiar no solamente el peso de hoy, sino el peso, ¿verdad?, de 10 años para adelante, porque el paciente va a aprender a comer y a ejercitarse y va a vivir una vida más saludable. Aparte de eso, pues sí, hay un medicamento que se podría usar, se llama Orlistat, eso es en pacientes más grandes, a veces no es muy bien tolerado, no es la forma que nosotros tratamos usualmente de combatir la obesidad. Y existe la cirugía bariátrica en pacientes ya adolescentes. Hay un protocolo muy amplio para antes de someter a un paciente, ¿verdad?, a esto. Lo tienen que ver muchos profesionales de la salud. No es algo totalmente común que estemos haciendo. Así que con toda honestidad, la modificación en la vida diaria de alimentación y de actividad física es la forma de que nosotros tratamos la obesidad infantil. Niños que, por ejemplo, doctora, padezcan de problemas de tiroides, de Uh -huh. problemas hormonales, ¿cómo entonces se maneja esa situación? Porque esos niños entonces posiblemente van a tener menos capacidad de quemar las calorías, ¿verdad? De que el metabolismo corra a la velocidad. Normalmente el metabolismo de los niños es más rápido. Sí. ¿Cómo se trabaja? Bueno, cuando nosotros recibimos un paciente en que estamos preocupados por su peso y ya como hablamos, pusimos las curvas de crecimiento o estamos viendo un cambio marcado en peso de un año atrás al peso actual, ¿verdad? Pues nosotros vamos a enviar unos laboratorios, porque siempre se tiene que descartar primero problemas orgánicos que estén causando, ¿verdad?, problemas de peso, o como usted menciona, que el metabolismo esté más lento, como el de tiroides, que es el de los más comunes, y problemas en el control del azúcar, ¿verdad? Una vez nosotros mandamos laboratorios, por lo general van a incluir azúcar, glucosa, en términos, ¿verdad?, que vamos a Sí. escribir en el laboratorio, los lípidos, los triglicéridos, colesterol, y vamos a ver el estado nutricional en general del paciente. Vamos a hacer vitamina D, por ejemplo, vamos a hacer la hemoglobina, vamos a hacer pruebas de tiroides.
Con esos laboratorios, básicamente nosotros vamos a ver en qué estado está el paciente y si hay una otra causa, ¿verdad?, que puede estar causando la obesidad. Hay pacientes también, por ejemplo, que son asmáticos o tienen algún problema reumatológico que tienen que usar esteroides, medicamentos para controlar esas enfermedades que tienden a aumentar el peso. O sea que obviamente nosotros tenemos que conocer el historial del paciente para determinar si su obesidad es a causa de un problema orgánico, una enfermedad, algún problema por medicamento o sencillamente porque estamos alimentándolos incorrectamente o disminuyendo lo que ellos tienen que hacer en actividad física. Así que principalmente como padres, nuestra responsabilidad debe ser, en primera instancia, como usted mencionó, alimentar mejor a nuestros hijos y actividad física, ¿verdad? Fomentar en ellos actividad física. Tratar, ¿verdad?, de promover el consumo de vegetales. Puerto Rico es un país donde no se consume tantos vegetales. Se consume mucho carbohidrato, mucha comida rápida, que no necesariamente es baja en sal o tiene los mejores nutrientes. Y nosotros, ¿verdad? Deberíamos, como padres, ser un poco más conscientes y empezar desde temprano, porque la realidad, doctora, es que si le hacemos el hábito, ¿verdad?, a los niños con los vegetales desde pequeños, que se acostumbren al sabor de los vegetales, es más fácil. Este, Los vegetales saben sabrosos y le dan un gusto a muchísimas comidas espectacular. Número uno, hay que ser modelos de nuestros hijos. Si uno ve padres que nunca consumen vegetales, es bien difícil, primero que los compren en la casa, o que el niño vea, oye, cuando mamá se los come, esa cara de que le gusta. Pues obviamente tenemos que consumirlos y ser modelos. Número dos, hay formas de aumentar los vegetales en la comida sin que necesariamente el paciente se dé cuenta. Cuando uno hace, por ejemplo, carne guisada, que se hace bastante en Puerto Rico. Uno le echa zanahoria, cebolla, pimiento, ajo, le puedes echar celery, le puedes echar coliflor. A veces en la salsa, esos vegetales están ahí, pero tú no los ves en cantitos duros, que él vea, wow, esto es una zanahoria, y se los comen. Otras técnicas es, por ejemplo, el coliflor, tú lo puedes majar con papa majada, y el sí, niño no necesariamente se da cuenta que el coliflor está ahí. Envolver a los niños en la cocina, yo creo que ayuda un montón. A mí me da muy buenos resultados. Pues mira, vamos a comer pizza. Pues pizza no es el mejor alimento, pero yo puedo hacer una pizza en mi casa y llenarla de vegetales y que el niño los acomode al gusto que él quiera y va a tener más interés en probarlo porque él mismo lo cocinó. Y de esa definitivo. forma estimulamos una mejor alimentación. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho, ¿verdad? Todos estos consejos que usted nos ha dado para tratar, ¿verdad?, de ayudar a nuestros niños a mantener el peso que es tan importante. Es el bienestar de su salud. Como usted menciona, las implicaciones del sobrepeso pueden ser muchísimas. Así que, y aparte que le estamos enseñando hacia la adultez a crear hábitos saludables, tanto nutricionales como de ejercicio, que es tan importante, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho y esperamos verla en una próxima ocasión, como siempre. Muy bien, muchas gracias. Que Bye bye. estén bien. Gracias. Bye.